Bienvenidos este día domingo aquí en el escenario del poder porque hay stock disponible y comenzamos la conversación de hoy hablando con el exministro don Sergio Vittar. Lo quiero saludar, un aplauso grande para Sergio. ¿Cómo está? Bienvenido, don Sergio. Señor, este día domingo a una semana de las elecciones del PPD. Pero antes de eso tenemos un ritual like con nosotros acá, Sergio. Que le preguntamos a todos los invitados qué canción quieren escuchar al partir de esta conversación y usted eligió la siguiente. Señora de las 4 décadas. Oh, y se va a poner a temblar, ¿ah? De fuego al andar. Su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar. ¿Y por qué esta canción eligió, Sergio? ¿Por qué le gusta a usted esta canción? Mucho me gusta Arjona como canta y el tema ¿sí? me parece atractivo. Creo que las mujeres en esa edad empiezan a ser más atractivas. Parte, ¿ah? Un parte para él, al tiro. Las mujeres a los 40 años se ponen más interesantes. ¿Ah? O sea, eso pone alegre a las que tienen menos, porque saben que de los de 40 hasta los 60, 70, sí. ¿Y el hombre a qué edad se pone interesante? Yo creo que si uno mira la vida más de igual a igual y reconoce la independencia de los dos desde muy temprano. Pero si al comienzo hay una actitud que es la que yo me formé, que es más machista, claro. Instituto Nacional, Escuela de Ingeniería, donde no había ni una mujer, mirar hijo de gente del Medio Oriente, lo cual también hay una cultura machista. Su papá es sirio. Claro. Entonces, irse acostumbrando a una actitud más igualitaria es clave para la relación y ahí de eso depende. O sea, un hombre es más maduro en la medida que es más pareja la relación con la mujer. Claro. Y bueno, eso no depende mucho de mí, depende de mi mujer, porque ella es la que me ha bajado el moño. Fue la que le baja el machismo, sí. ¿Y qué le parece a usted del movimiento feminista, en lo que está viviendo Chile hoy, usted también con la cultura que quieren cambiar también? Lo encuentro fascinante. Lo encuentro como un aire y un espíritu, primero, de desarrollo humano, de igualación con la mujer, con todo el potencial que hay ahí, y segundo, de democratización. Los indicadores de democracia muestran que mientras hay más mujeres en igualdad de derecho y con participación política, hay más democracia. En la universidad ha sido brutal lo que contaban las estudiantes de Derecho de la Católica, y usted que estudió Ingeniería en la Chile, el trato a las mujeres siempre ha sido tremendo en la universidad. O sea, los relatos que uno escucha, uno cree que sabe, yo me di cuenta que no sabía nada. O sea, el abuso, el trato, la arrogancia, el menosprecio, la falta de respeto que uno ha visto, a mí ya los abusos más directos físicos, a mí francamente me han sorprendido. Entonces yo encuentro que es un movimiento muy hermoso y me saco el sombrero cuando veo a las jóvenes, muy jóvenes de la universidad que están, y las chicas de educación secundaria, y las mujeres en general. O sea, es un movimiento en ascenso, como fue el de los estudiantes universitarios también a comienzos de esta década. O sea, son movimientos que democratizan Chile, que sacuden el país y que abren. Y todavía estamos pegados en cosas. Y vienen otros. O sea, yo creo que el movimiento indígena nosotros tenemos que tener presente de que la situación como está no es sostenible, y ahí la forma que ha tomado de quemar camiones, claro, retrotrae y lleva actitudes muy autoritarias. ¿El feminismo está entrando en esa agresividad también, en el feminismo, o usted lo ve todavía? No, lo que ocurre, no hay que confundir que en las democracias la protesta es una parte del proceso democrático y se activa más cuando las élites no escuchan. ¿Ya? Pero son parte del proceso y por lo tanto desatan, despiertan y lo mismo. Sergio, pero que le hayan sacado parte a una persona que le dijo a una niña: siga comiendo verduras para que siga manteniendo su silueta. Hay que ir viendo los equilibrios, porque si uno también extrema la posición, pierde fuerza el movimiento. Claro. Y no se gana lo que se puede ganar. Y el topless de las mujeres también, que fue toda una controversia, ¿no? En la misma Universidad Católica. Yo lo encontré muy bello eso. Y vi ahí a algún señor que escribió, que lo conozco, ¿no? Que un político con unas declaraciones bastante estúpidas, despectivas, que hasta los pechos de su mamá eran mejores que los de esta niña. Una cosa muy Tomás Joseph Holt fue el que escribió eso en su cuenta de Twitter. Entonces, pero esa gente ya pasa a ser minoría. Pero para una joven que está naciendo, ver a la presidenta Bachelet, yo me acuerdo de su primer triunfo, que todas las mujeres se ponían la banda,
Bueno, se te abre el horizonte. Yo puedo hacer otra cosa. Después en ciencia, cuando se dice las mujeres son menos buenas en matemáticas, pero aunque son mejores en literatura. Bueno, ¿y por qué no en ciencia? Claro. Se abre la mente. Y ahora estos procesos, mis derechos, yo no puedo estar ahí en un lugar de trabajo que un tipo me está amenazando con el aumento del sueldo o no, si yo le hago alguna concesión sexual. Eso es una vergüenza. Hoy lo vemos como vergüenza. Antes parecía normal. Y así como están las madres del movimiento sufragista chileno, ¿no? Cafarena y otros. ¿Quiénes creen usted que son las precursoras? Bueno, yo quiero rescatar también al comienzo de la transición un grupo muy grande de mujeres que participó en movimientos que llevaron a una cantidad de derechos. Por ejemplo, a mí me tocó en el Senado eliminar esta historia de los hijos legítimos e ilegítimos. Después los derechos de la mujer, la posibilidad de la mujer tener su cuenta corriente, todas esas cosas estaban como prohibidas y el marido no se las aprobaba. Ahora todavía hay un problema de autorización para los hijos de salir, de quién se hace cargo. Se arregló mucho. Ahí hay dos mujeres, por lo menos, del Partido por la Democracia, la senadora Adriana Muñoz y la diputada María Antonieta Sá en su tiempo, pero fueron como las expresiones de un gran movimiento femenino. Y entonces esto es una secuencia. Después ya vino un periodo de mayor tranquilidad. La presidenta Bachelet fue muy enérgica en eso. El tema de los femicidios, por ejemplo, los temas del divorcio, lo reciente de la despenalización del aborto, son grandes conquistas. Y ahora en el campo educacional lo que están planteando con razón es que en los libros de educación, yo me acuerdo como ministro de Educación, se decía el hombre médico, la mujer enfermera. Entonces ahí en la educación misma está incrustada el machismo. El próximo domingo, ya que hablamos del PPD, ustedes van a estar en elecciones. Hasta ahora ya se va a saber quién es el nuevo presidente del PPD. ¿Usted va por... ¿Cuál es su candidato? ¿Heraldo Muñoz su candidato? Yo primero sostuve que era importante que fuera un senador, porque tú haces la oposición en el Senado cuando estás en la oposición. Claro. Y ahí va a estar más fuerte nuestra bancada de senadores, es importante. Pero cuando Ricardo Lagos Weber no quiso postular, claro, a mí me parece que queriendo a los tres que van de candidato, pues los conozco bien, creo que Heraldo en este momento cumple el rol por su prestigio, por su tradición, por su conocimiento y por el conocimiento del futuro para ser un buen opositor. Ahora, lo cómico es que, o cómico o interesante, es que son tres generaciones. Heraldo es la mayor, 60, 70. Después viene la de Marco Antonio Núñez, que no más de los 90. Más de los años, tiene como más cerca de los 50 años. Claro. Y después viene Andrea, que es más de los 30 años. Sí. Entonces lo importante es que en un partido esas tres generaciones converjan y conversen. ¿Y qué está en juego, cree usted, dentro del PPD con esta elección, Sergio? Primero, la supervivencia, porque vino un bajón que es preocupante. Luego, mirar lo que hemos hecho y poder ver qué fue bueno y qué fue débil. Y lo débil, corregirlo. Por ejemplo, lo que hoy día se insiste mucho es que tú tienes que tener una diversidad mayor, que no puedes decir todos tienen que pensar igual, o los que tenían un pensamiento más, llamémoslo liberal, progresista, no son lo suficiente de izquierda. Esa es una discusión. Y la otra es en el espacio del sector medio que crece y de la sociedad chilena que se hace más compleja. Hay áreas que no son de izquierda y derecha, que tienen que ver, por ejemplo, el medio ambiente, los temas que estamos viendo de la lucha de la mujer. Ya. Entonces, ¿cómo llegas a ese sector de manera de capturar también lo que se llama clases medias o sectores medios? De lo contrario, la derecha los ocupa y entonces la izquierda no tiene ninguna posibilidad. Eso le iba a decir la izquierda, porque el discurso del ex ministro Heraldo Muñoz ha sido el más duro contra el Partido Comunista, ¿no? De no hacer alianzas con ciertos partidos. Bueno, a él le tocó de alguna manera como ministro de Relaciones defender la posición de Chile, del gobierno de la presidenta Bachelet, entre otras materias con Venezuela. Y ahí obviamente hay una diferencia importante con el Partido Comunista y yo creo que eso determinó un poco su ¿Y usted qué piensa al respecto? ¿Se pueden volver a hacer relaciones con el Partido Comunista? Pero sí, bueno, yo fui ministro de Allende, sí, pues. Estuvimos en la Unidad Popular. Pero digo, porque ya ahora apoyará a los No, si el Partido Comunista de hoy tampoco es el Partido Comunista de Chile de los años 70, ni cuando existía la Unión Soviética. Hoy día es una realidad completamente distinta. Tiene algunos elementos de su historia, como por ejemplo en estas posiciones internacionales
que no se condicen con una mirada, a mi juicio, democrática. Pero ¿se equivoca la entonces, cantidad de acuerdos que se puede hacer en materias políticos, sociales, son importantes. Yo no dejaría de lado esa posibilidad. ¿Es equivocado entonces un discurso de Heraldo Muñoz tan anticomunista en el él Chile de hoy, digo yo? No, yo conozco bien lo que él piensa, además pensamos muchas cosas parecidas. Su discurso no es de no tener un acuerdo, sí tener acuerdo, pero la primera pregunta es ¿cuáles son tus cercones más cercanos para hacer el núcleo inicial? Ya. Y la tesis mía también es que debe ser sectores de centro-izquierda, más en el espíritu socialdemócrata, un espíritu de izquierda, pero también con gente que tiene un pensamiento liberal, progresista, y eso significa el Partido Socialista, Partido Radical, mantener la cercanía y la relación con la democracia cristiana, y desde ahí configurar una fuerza coherente que hable con el Partido Comunista, eventualmente una articulación en el Parlamento y también con sectores del Frente Amplio. Sí. En el Parlamento la oposición tiene que ordenarse y mirando a futuro seguramente vamos a encontrar muchas cosas comunes. Yo se lo preguntaba porque Heraldo Muñoz ha dicho perdimos el rumbo cuando nos pusimos más izquierdistas, ¿no? ¿Lo tenemos el titular ahí o no? Sí, ahí está. Dieron el Mercurio, ¿no? Dura o media culpa, dice, perdimos el rumbo cuando nos pusimos más izquierdistas, una entrevista que le da el Mercurio. ¿Qué señal es esta entonces? Bueno, él puede explicarlo un poco más. Usted fue presidente del PPD también, por eso le pregunto. 3 veces. 3 veces presidente del PPD, además. 3 veces. Yo vengo de una tradición de izquierda cristiana y después formamos el Partido por la Democracia, unimos a los socialistas en el bloque socialista, en una línea democrática. Eso es una tradición histórica de Chile, de ir evolucionando una fórmula más de centro-izquierda que haga reformas con mayoría y que sea viable. Tomemos el caso ahora de España para tomar una referencia. Sí, no, pero no vayamos a España, sigamos con este rumbo, porque yo pensé que el PPD había perdido más el rumbo cuando le pidió plata a SQM que más cuando se puso en izquierda. Bueno, eso fue un punto muy complicado también, claro. O sea, cuando se abre el tema de la política contaminada por los aportes de las grandes empresas y entonces la pérdida de dependencia de la política del dinero, lo que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet en términos de leyes de probidad y prohibir que las empresas den dinero fue un paso muy importante. Y entonces eso, claro, salpicó a todo el mundo. Sí. Salpicó a todo el mundo, así que es muy bien poner esa barrera. Sí. Y en respecto de izquierdizarse, ¿vas a disputar tú el espacio del Partido Comunista o sectores más radicales? O lo importante es también tener una mirada que englobe a sectores profesionales de clase media más amplios, que son progresistas. Entonces yo estoy en eso. Usted, amigo de la casa, Sergio, el año pasado, antepasado, ha venido muchas veces acá como panelista, también como invitado, y muchas veces ya ha explicado que cuando fue ministro de Educación, la forma que había del momento de ayudar a los estudiantes era con el CAE, y por eso se fundó el CAE. En el discurso del viernes, el presidente finalmente le pone la lápida al CAE y hace este fondo estatal dejando afuera la banca. ¿Qué le pareció a usted escuchar esa noticia? No le pone la lápida, piense usted que... Así lo explicaron ellos, por lo menos, ¿no? No, pero claro... Pero él expandió en su primer gobierno mucho el uso de estos créditos y todos lo han aplaudido. Fue apoyado por el Parlamento de manera unánime y permitió la entrada a la educación superior a jóvenes de los sectores más pobres, tanto para la universidad como la educación técnica, que de lo contrario no los tendríamos hoy. O sea, esta discusión no la tendríamos si hubiéramos tenido un gobierno obtuso que en ese momento dice, no hago nada. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué podía hacer el Estado? Mejorar el crédito solidario, que ahora se va a fusionar con el otro, y ampliar las posibilidades de que un joven pueda entrar y no dependa de la cuna en que nació, si tiene mérito. Pero hacer que las universidades se acreditaran, entonces sacamos dos leyes de la mano, que es la acreditación y el crédito en que el Estado reemplaza a la familia. El joven no paga mientras estudia, la familia no se endeuda porque la deuda se contrae después que se recibe y paga un porcentaje. Y eso funcionó y dio una expansión muy grande. Chile ¿Y por qué no es una lápida acá esto? Después se aplicó, hubo errores de implementación. Yo creo que la comisión que se formó en la Cámara ahora va a ir aclarando esa diferencia entre el diseño que perseguía esta tarea y que tuvo resultados potentes y algunas deficiencias en la implementación. Pero en el gobierno Piñera anterior, como en los dos gobiernos de la presidenta Bachelet, se usó intensamente. Entonces, la pregunta es ¿por qué ahí no se corrigieron las cosas a tiempo? Si había más dinero, ¿por qué no se bajó la tasa de interés antes? De manera que todos tienen que reconocer que esto dio un paso y que hay que corregir. ¿Qué hay que corregir?
Pero Peco, usted me dijo, esto no es una lápida al CAE. ¿Por qué no una lápida al No, CAE? porque Ahí- tiene que haber crédito ahora el crédito, en vez de ser con aval del Estado, va a ser un crédito del Estado. Sí. ¿Por qué? Porque el Estado va a poder dar el crédito. Antes Claro, el Estado pero no deja tenía... fuera la banca, dijo el presidente Claro, el viernes. de hecho, ya en estos años, la banca que partió con poquitos créditos y que no quería intervenir mucho, llegó a tener hoy día la mitad está en mano del Estado y la otra mitad de la banca. O sea, el Estado ha ido recomprando en el gobierno de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera, fue recomprando como estaba contemplado. entonces le Ahora cambia la la- discusión es por qué recompró a ese precio y eso se está Ya, discutiendo. entonces le cambio la pregunta periodística de esto. ¿Se acabó el CAE o no se acabó el CAE de acuerdo a lo que El dijo el presidente? crédito el con viernes? aval del Estado se acaba. El crédito nuevo es un crédito del Estado. Ya. Pero crédito es crédito, va a haber crédito. Porque piensa tú los números. ¿Cuántos jóvenes hoy día están en gratuidad? Ya, pero eso es bueno o malo, este cambio. ¿Qué cree usted? ¿O hay letras Es bueno, chicas? o sea, a medida que tú vas logrando mejorías económicas y vas tomando más experiencia, vas avanzando. ¿Cuál es el avance? Que la otra vez el Estado daba solo los créditos a las universidades del Consejo Rectorio Ya. y se creó el aval del Estado para los demás porque no había plata. ¿Ya? Y ahora tenés más plata y ha ido progresivamente pasando a mano Pero, el Estado entonces- y ahora el Estado va a dar el crédito. Es que eso le quería preguntar. O sea, ahora en vez de endeudarme con el banco, voy a estar endeudado con el Estado. Sí, Entonces, como la misma pero cuestión. es, nomás, pero ¿no? es un crédito. ¿Y qué como hay cambia en- eso? Pero como hay en Estados Unidos, en todos los países del mundo, Ya. no hay gratuidad para todos. Va a ir creciendo. Es buena la gratuidad y tenemos que ir ampliándola. Pero para que tengan los números y poder contestarte, ¿cuántos alumnos hay en educación superior en Chile hoy día? 1.200.000. Más o menos la mitad en educación técnica y la mitad universitaria. ¿Cuántos de esos tienen gratuidad hoy, 2018? Ya. 350. Perfecto. Entonces, ¿qué tiene? 850 que no Ya. tienen gratuidad, pero están estudiando. Y las universidades son pagadas, todas. En algunos casos se hace gratis porque el Estado les pone la plata, pero en otros casos no. Ya. Entonces, ¿qué haces con esos 850? O los pone el papá, pero hay muchos papás que no pueden poner esa Sí, plata. claro, obvio. Entonces, ¿qué? Crédito. Ya, pero no entiendo su sustento como ex ministro y también como ingeniero. ¿Celebra o no celebra esta determinación del presidente Piñera? El proyecto de la presidenta Sí. Bachelet, que mandó antes, decía esto y algo más. Entonces Ya. quiero ver lo que va a mandar el presidente Piñera porque es probable que sea menos que lo que estaba planteando la presidenta Bachelet y eso va a haber que resolverlo en el Congreso. Perfecto. Por ejemplo, él dijo hoy día 2% para todos, que está bien. Yo no, De interés. Es de los mejores tasas de interés. Pero algunos han dicho, ¿por qué no 1% o 0%? Ese es un punto que se va a discutir en el Parlamento. Otro punto. La contingencia que se llama. Tú pagas cuando estás empleado, no pagas cuando no tienes empleo. ¿Cuánto pagas? Paga hasta el 10% máximo de lo que estás ganando. Entonces algunos dicen, ¿por qué el 10% y por qué no el 8%? O el 9% o el 7%. Ese va a ser otro punto de discusión. Tercero, yo doy el crédito con aval del Estado y fijo un arancel de referencia, como en el crédito, como en la gratuidad. Entonces dice, por la carrera de medicinas vale 3,5 millones, 4 millones. Ese es Ya. el arancel de referencia. Y el Estado pone la plata para la gratuidad. Pero ¿qué pasa con el crédito? No es igual. Las universidades pueden cobrar no 3,5, sino 5. Entonces reciben el CAE por 3,5 y le dan otro crédito encima, Claro. a cargo de la universidad. Entonces, otra discusión va a ser, no señor, el Ya. que va a recibir crédito del Estado es solo para el arancel de referencia y la universidad Entonces- no puede subir el precio. Ese tipo de cosas va a estar ahí puesto y creo que eso es un avance. Oiga, Sergio, y usted que ha sido, no sé, ¿cuántos presidentes fue? ¿Ha sido ministro? ¿3? Presidente Allende, el presidente Lago y el presidente. Y la ha sido presidenta senador, Bachelet. 3 veces presidente, en fin, con todo el bagaje político que tiene. ¿Qué análisis hace usted de este presidente Piñera? Es distinto este. del presidente Piñera anterior. Ya. Yo creo que hoy hay más madurez y yo valoro y creo que hay que tener una buena disposición, no hay que ser ingenuo, pero hay que tener una buena disposición a hacer entendimientos en algunas materias. Y esto lo digo porque si uno piensa en Chile y lo compara con otros países, los países que se polarizan, les va mal. Entonces nosotros tenemos que explorar áreas donde tengamos consenso para avanzar más rápido. ¿Y por qué es distinto este presidente al otro? ¿En qué se diferencia este presidente Piñera del otro? El otro me acuerdo que dijo la primera vez, en 20 días he hecho más que la concertación en 20 años. Este Ya. presidente dice, viva la concertación. El otro presidente se acordaba de que en el gobierno, cuando Elwin fue candidato, él dijo que Elwin era el candidato del terrorismo y del caos económico. Ahora lo aplaude y hoy día volvió a hablar En de la o cuenta sea, pública del viernes lo citó. Exactamente. Entonces, Como una transición. reconoce que el presidente Lago
haya recibido su doctorado honoris causa en la Universidad de Harvard, aunque agrego una frase diciendo claro, yo también ahí me saqué, donde soy yo el doctor estudié. en economía, que no era para felicitarlo a él, era para felicitar al Lago. Pero hay más madurez, lo veo un presidente que sabe que su mandato dura estos 4 años y quiere dejar un legado. Y yo creo que también en su formación familiar, más vinculada a lo que era la democracia cristiana en ese tiempo, claro, él tiene una mayor, está desplegándose más, no solo el entendimiento, que lo necesita, no es porque esté idealista él, no es ningún idealista, sí, lo necesita porque no tiene mayoría en ninguna Cámara, sí, pero es bienvenido. Oiga, Sergio, y de acuerdo a lo que escuchó usted el viernes de su discurso, ¿no?, de su cuenta pública, ¿cuál cree usted que es el legado que quiere dejar? No está claro ese legado, pero si uno lo mira, las frases que más usó fue desarrollo integral, acuerdos y después niños. Esos fueron los conceptos más reiterados que yo recuerdo. Ahora, partió de una manera que yo creo que le va a complicar los acuerdos, porque fue muy injusto con la presidenta Bachelet, con el gobierno de la presidenta Bachelet, los argumentos que da y parte diciendo fue un gobierno malo en economía, y si uno ve que el crecimiento económico hasta marzo se iba para arriba en el gobierno de la presidenta Bachelet, las cosas que están ocurriendo ahora son también decisiones que se tomaron en su gobierno, las inversiones en infraestructura, en el metro, en fin, son decisiones. Después, que el proceso de migraciones perdió el control. Las migraciones en Chile crecieron muy rápido. O sea, él dijo, retomamos el orden en un momento, ¿no? Claro, que él comenzaba una transición también. ¿Qué le parece eso? Después habló de la retroexcavadora. Ahora, en la retroexcavadora yo lo que quiero decir es que sectores de la derecha tomaron la declaración que hizo una vez un diputado, un senador, y la transformaron como la imagen de un gobierno. Y eso realmente un senador de su partido, Jaime Quintana. Pero jugar con eso, distorsionar la realidad de esa manera, sabiendo que ninguno de nosotros piensa que hay que borrar lo que hay, sino hay que construir sobre lo que se va haciendo, yo creo que es un abuso. Y él volvió con eso hoy día. Entonces, esa entrada que hizo, tan crítica, de no reconocer nada de lo que hizo la presidenta Bachelet, y más todavía, cuando tú lees lo que quiere hacer, hay mucho de continuidad, que toma lo mismo que hizo ella, y lo proyecta. Entonces yo creo que tiene que hacer un análisis más balanceado. Sin perjuicio de eso, yo creo que hay que tener una buena disposición de poder ponernos de acuerdo en algunas cuestiones fundamentales para Chile. Pero hay una contradicción ahí entre la búsqueda de los grandes acuerdos y este gobierno de transición, de unidad, y estas críticas al gobierno anterior, o no hacer un gran lanzamiento, ¿no?, de la gratuidad, sino que prácticamente pasó como otro. Bueno, es que mi convicción, porque los conozco hace a estos años, él está haciendo un esfuerzo, pero la élite que está gobernando, que pertenecen, todos son parientes y pertenecen a las clases más altas de Chile, han estudiado todos en universidades privadas, el grueso en colegios privados, o sea, no representan lo que es la gran mayoría nacional, tienen buenas intenciones y ganaron las elecciones, así es la democracia. Tiene formas de pensar que son automáticas, de cierta superioridad hacia el pueblo mapuche, hacia los más pobres, hacia la intención de moralidad nace de ellos deciden por los demás, esto es bueno y esto es malo, todo eso está latente allí. No les gusta la gratuidad de la universidad, tuvieron que aceptarla, y entonces, claro, no quisieron hacer ninguna presentación del proyecto y lo tuvieron que hacer los parlamentarios. Entonces, vamos a ver, hay que actuar de buena fe. Yo espero, y uno piensa que actúan de buena fe, y es lo que he dicho en mi partido y lo que he dicho a la gente más de izquierda, centro-izquierda, hay que estar aceptando, los chilenos quieren acuerdo, no quieren disputa, pero estemos atentos, porque lo que va a mandar de proyecto de pensiones va a ser lo que queremos, lo que va a mandar de proyecto de crédito estatal nuevo va a ser, ahí se va a ver debate. ¿Por qué paró la reforma la nueva constitución? ¿Por qué no podemos tener los chilenos una nueva constitución en democracia? Ahora va a mandar 2 reformas constitucionales, de la mujer y de los pueblos indígenas. Sí. ¿Por qué no hacemos una discusión un poco más general? Bueno, eso lo va a tomar la oposición. Y tiene un parlamento adverso también. Pero a mí me parece... Bueno, la oposición no lo está haciendo muy bien tampoco, sino estamos bastante dispersos. Entonces, yo cuando miro lo que pasa en otros países de América Latina, digo, cuidemos Chile, cuidemos las instituciones y busquemos espacios de acuerdo. Yo creo que eso es una buena línea. ¿Cómo se puede leer esto políticamente, este gobierno que usted dice, este gobierno de las grandes familias, versus qué habría? Hay un problema de representación, una parte hoy mundial en el debate sobre la evolución de las democracias, que las democracias representativas han perdido legitimidad ciudadana, porque quedan, especialmente en América Latina, enconchadas en una élite.
Ya. y no se abren. Y en Chile parte de la reacción este tiempo es la élite y la corrupción y el abuso del poder que alcanzó todo, los militares, los carabineros, la iglesia, la FIFA, en fin, Sí, claro. la política, las empresas. Los partidos Entonces, políticos en general también. hay toda una discusión mundial. ¿Es la democracia representativa el mejor sistema? Respuesta. Yo creo, sí, pero tiene que ser complementada con democracia participativa. En el discurso del presidente Piñera del viernes hay dos palabras que yo no escuché y que creo que tiene que ir avanzando. No escuché la palabra participación política, nuevas formas de participación y consulta ciudadana. Ya. Y tampoco escuché la palabra desigualdad. Habló de pobreza, no de desigualdad. Y creo que son elementos que están en la sociedad chilena y que él espero que también se dé cuenta que esos son elementos centrales para llegar a acuerdos. En la suma y resta, ¿lo ha sorprendido este gobierno en lo que usted esperaba? ¿Cómo lo Mejor de lo que definiría? esperaba. Ya. O sea, creo que una disposición a conversar, disposición, aunque haya diferencias, siempre va a haber diferencias, o si no viviríamos en el paraíso. Pero la disposición a entenderse, una actitud más abierta, será porque en las cámaras no hay mayoría, lo que tú quieras, pero eso a mí me parece positivo. ¿Y qué le pediría usted al presidente Piñera, como ciudadano, ahora que escuchó su Yo primer diría, discurso? primero concentrarse un poquito más creo que haría bien, porque hoy día planteó 1000 cosas y es muy difícil que tú hagas en un plazo de 4 años 1000 cosas. Segundo, que actúe con un poquito más de humildad en el sentido que necesita a los otros de verdad y que puede haber mucha gente en el otro lado que puede ayudar y que sabe mucho y que hay una experiencia de gobierno bastante grande. Creo que respecto a la presidenta Bachelet y los gobiernos anteriores también tiene que tener una actitud un poco más de comprensión de lo que se ha hecho y eso va a ayudar al estado de ánimo. Y, ¿Te lo ve muy soberbio el que gobierno? veamos las cosas en su terreno cuando se negocien, pero yo por mi país quiero que las cosas caminen bien. Me parece bien que gente como Boric o gente como Ricardo Lagos hayan ido a las comisiones de infancia como otras comisiones, pero también hay que situar esto en el Parlamento en las próximas semanas. Ya. No puede ser en comisiones aparte. Sí. Y yo creo que hay madurez en la oposición, espero que nosotros nos organicemos mejor, porque esta dispersión no ayuda a Chile. Ahí sí que tiene harto que trabajar, ¿ah? Y lo invito después que venga nuevo, hablemos de la oposición ya puntualmente, ¿no? Y con el candidato ya vencedor del nuevo presidente del PPD. ¿Le parece? La invitación está hecha. Bien, seguimos este domingo con stock disponible, esta vez con la ex ministra de la Mujer e Identidad de Género, Claudia Pascual, ex ministra, bienvenida. Equidad de género. Equidad, no identidad. ¿Identidad o equidad de género? Equidad. Ah, ya, porque ahora como que con la agenda ahora es básicamente agenda mujer. Bueno, sí, por lo menos lo dijo el gobierno, que era una agenda pro mujer. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció los anuncios que hicieron con la mujer? Pero antes que me responda, siempre le pedimos a un invitado que nos diga su canción con la cual quieren comenzar a conversar. Y usted, Claudia, eligió la siguiente. Escuchemos. No llevaré ninguna imagen de aquí, e iré desnuda, igual que nací. Esto es Ana Belén, desde Mi Libertad. Ana Belén, gran cantante, ¿eh? Sí. Además, Es una una de mujer las también muy muy, buenas. combativa en la identidad de género. Sí. ¿Por qué está, Claudia? O sea, primero porque dentro de la variada música que me gusta tengo una conexión bien especial con la cultura española, producto de mis abuelos, tenemos harta conexión. Mis abuelos fueron republicanos, llegaron en el Winnipeg, Guerra Civil Española, y por lo tanto también los cantantes españoles nos llegan mucho familiarmente, Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén, etc. Y la Ana Belén muy en particular porque efectivamente esta es una canción muy bonita porque precisamente hace una deconstrucción de ella como mujer para poder partir sola. Dice, debo dejar de ser la otra mitad, debo ser yo misma esta vez, ¿te fijas? Entonces es esta cosa como de que esto que siempre me dijeron que yo era como el complemento de algo. Yo creo que es bonito, digamos, un proceso individual en ese sentido. Y para usted trabajar desde la equidad de género, ¿qué significó, no? Bueno, por un lado significó hacer un trabajo con mucha responsabilidad distinto porque estabas en un gobierno, eras quien conducía un equipo de trabajo importante en una cartera, pero seguirme conectando con demandas, con luchas que yo había abrazado desde antes, por lo tanto en ese sentido de bastante comodidad, Sí, por claro. así decirlo, ¿no? Además, con usted pasa a ser ministerio.
Que era un servicio antes de la mujer. Así es, era un Servicio Nacional de la Mujer y el programa de gobierno de la presidenta Bachelet dijo, bueno, ya llevamos 20 y tantos años, esto es un servicio, no le puede hablar de tú a tú a los demás ministerios, no podemos decir que estamos en igualdad, hay que elevar el rango, pero más que, quiero decirlo también bien coloquialmente, más que para elevar el... como alguien que dijera como elevarle el estatus. Esto no es un tema de estatus por estatus, de sacarle brillo a algún grado, no. Tenía que ver con poder efectivamente decir cuál es la centralidad de las políticas públicas en materia de igualdad y que por supuesto se tiene que seguir perfeccionando y se tiene que seguir profundizando. No nos podemos quedar solo con esta institucionalidad y al mismo tiempo... ese Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género promovió desde sus propias definiciones que tenemos que trabajar con la diversidad de mujeres que habitamos el país. Sí. No es lo mismo ser mujer indígena que no serlo, que ser mujer madre que no serlo, que tener trabajo que no tener trabajo fuera de la casa. Por nombrar algunas solas, ser heterosexual o ser diversa sexualmente en términos de mujeres. Entonces poder buscar todas esas diversidades y al mismo tiempo promover nuevas relaciones culturales en nuestro país que nos permitan nuevas relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué le pareció a la ministra Pla? ¿Qué impresión le ha dado a la ministra Pla en estos 2 meses y medio, casi 3 meses? Ay, yo creo que es como bien fome para cualquier ministra que... No, pero como mujer, no, por eso te digo, que haya comparaciones o que haya como evaluaciones cuando estás recién entrando. Entonces yo, por respeto a que lo haga y se desempeñe, no voy a hacer una valoración. No, porque me parece se lo pido que... como exministra, sino que como su representante, ¿no?, de su ministerio. Yo creo que ella está tratando de ponerse a la altura a las expectativas que se tiene, digamos, ¿no?, de transformación cultural y de transformación material de las mujeres, digamos, ¿no? Creo que tiene además una institucionalidad, tiene funcionarios y funcionarias que lamentablemente no se han respetado a todos porque también ha habido bastantes despidos, con una gran experiencia, Son funcionarios de 20, 22 años, 15 años, 10 años, 5 años de experiencia profunda, digamos, en este sentido y por lo tanto podría apoyarse de mejor manera para ir en una senda de transformación que no sea solo de titulares, que no sea solo en la cascarita, sino que de verdad sea más profunda, porque efectivamente la igualdad y la equidad de género implica cambios legislativos, implica cambios institucionales, implica cambios individuales e implica cambios también en las condiciones de vida de las mujeres y también de las condiciones culturales, digamos, ¿no? Claro, eso le iba a decir, Claudia, también. Y eso no se hace con una pura ley. Claro, cambios mentales, ¿no? Que, por ejemplo, que un ministro no diga que mis hijos son campeones sexualmente. Mira, lo más triste es no solo eso, sino que estuvimos recientemente escuchando la cuenta pública y un medio de comunicación tira como Twitter lo que le dijo el presidente de la República a la presidenta de la Cámara de Diputados. Y a mí me parece que eso es tan grave como que mis hijos son campeones, decirle tan linda que se ve pero tan dura que es. O sea, es seguir cosificando a las mujeres y más encima en un espacio de decisión política como es el Parlamento. O sea, uno esperaría un mínimo de respeto, uno esperaría además que a ninguna mujer fuera calificada así, por supuesto que mucho menos la presidenta de la Cámara de Diputados. Sí, ¿qué falta ahí entonces, Claudia? Yo creo que eso lo que demuestra es que la transformación cultural es profunda y que los cambios que necesitamos no basta solo con decir, mira, sí, voy a hacer mayor equidad, mira, voy a dejar de cometer errores de ahora en adelante, como si todos los problemas de la desigualdad, la discriminación, la opresión y la violencia hacia las mujeres fueran errores. O sea, yo creo que también aquí le estamos bajando un poquito el perfil a lo que está pasando. Pero que se cree que es fácil y no es tan fácil porque implica efectivamente, como está bien en boga decirlo, desconstruirnos de esta formación cultural que hemos recibido todos y todas. Eso es lo cultural, pero desde lo político también. Por ejemplo, el ministro Santelice cuando no releo, hace la relectura, ¿no?, de este protocolo que finalmente lo baja la Contraloría, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Hay una ardid del gobierno? ¿Hay una arrancadera, entre comillas, de tarro del ministro? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que lo que trataron efectivamente fue de poder limitar lo más posible y tratar de torcerle el norte, la nariz, digamos, por así decirlo, por la vía administrativa a la legislación. Y efectivamente los cambios que se produjeron no estaban en relación al derecho, digamos, que estaba incluso después de haber pasado por el Tribunal Constitucional ya aprobado, digamos, en términos de ley. Entonces, efectivamente, lo que se hace es algo que nosotros manifestamos que no se podía hacer, y era que aquellas instituciones privadas que reciben recursos del Estado y que reemplazan el sistema público en un territorio
no podían ser objetores de conciencia tal cual como el sistema público. Y eso es lo que principalmente buscaba este cambio de protocolo. ¿Usted le cree al presidente su ánimo feminista? Porque, por ejemplo, la ex senadora Lili Pérez dice que Piñera nunca fue feminista. A ver, yo creo que en primer lugar el presidente no se ha catalogado de feminista, por lo tanto imposible creerle que diga que es feminista. Y lo segundo es que creo que no le ha tomado el peso de fondo a lo que significa realmente no solo hacerse un proceso autocrítico, sino que por sobre todo cambiar de actitud y pensar en una profundidad y en integralidad, lo que implica derrumbar las discriminaciones, las opresiones y por sobre todo este trato cultural de relaciones entre hombres y mujeres. ¿En qué se da usted cuenta que no le ha tomado el peso a esa responsabilidad? Cuando se pisa la cola, por decirlo en buen chileno, perdón por lo coloquial, diciendo el miércoles que anuncia, digamos, la agenda pro mujer, que ya debe ser el miércoles antes pasado, o sea, no el de esta semana que acaba de terminar, sino que el anterior, hemos cometido errores, hay que hacerlo distinto de ahora en adelante. Y, insisto, el día de la cuenta pública, en el discurso vuelve a hablar de nuestras mujeres, o sea, ya tenemos dueño. En segundo lugar, le dice lo que le dice a la presidenta de la Cámara de Diputados. O sea, creo que en ese sentido es que no le ha tomado el peso que es más que preparar un discurso, es más que decir una frase. ¿Y a usted le gusta ese nombre, pro mujer, una agenda pro mujer? Yo creo que hay que tener agendas que efectivamente nos permitan avanzar en todas nuestras discriminaciones en el ámbito de las mujeres, pero también hay que tomarnos en serio, digamos, la igualdad y la equidad de género, que implica no solo las relaciones entre hombres y mujeres, sino que también considerar la diversidad sexual en este sentido, y eso implica, sin decir que para todo, o sea, lo que tiene que ver con derechos civiles, lo que tiene que ver con igualdades ante la ley, tenemos que garantizarla para todos y todas, digamos, ese complemento... y todos también, como dice la diversidad sexual. Pero efectivamente creo que uno puede tener medidas distinguidas, pero no decir voy a trabajar solo para esto y no para aquello. A mí me parece que eso no... Yo le decía que quizás ese complemento, ¿no?, de la frase equidad de género causa mucho resquemor dentro de su coalición. Yo creo que sí, no me cabe la menor duda. Cuando nosotros tramitamos el proyecto de ley que creaba el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que fue el primer año de gobierno de la presidenta Bachelet en el Parlamento, primero nos dijeron que por qué creábamos el Ministerio de la Mujer, que lo que necesitaba era un Ministerio de la Familia. Después que, bueno, ya creemos el Ministerio de la Mujer, pero que se llame solo de mujer. Bórreme la palabra equidad de género y género de todas y cada una de las partes del ministerio. Es cierto que después se votó en unanimidad, tanto en la Cámara de Diputados como en la del Senado, en sala. ¿Quién se opuso pero pregunte, ¿Quién se opuso o sea, a eso? revisen las actas de tramitación y en todas y en cada una de las comisiones, los diputados, las diputadas, los senadores, las senadoras de Chile Vamos se opusieron a todas y cada una de esas palabras. ¿Solo Chile Vamos? ¿En una mayoría están todos de acuerdo? En general yo creo que sí, pero la resistencia, digamos, a ese tipo de conceptualizaciones venía de Chile Vamos. Claudia, en la cuenta del viernes del presidente es una crítica muy fuerte al gobierno de la presidenta Bachelet. Mire, a mí me llamó la atención porque creo que partir un mensaje presidencial, el primero por lo demás cuando se llega al gobierno, en donde uno tiene que decirle al país lo que va a hacer en esos 4 años, cómo lo va a implementar, más que solo titulares, sino que contarnos al país, bueno, cómo va a llegar, digamos, ¿no?, a esos anuncios, a esas transformaciones que quiere hacer. Hace toda una primera parte en donde de verdad que es un poquito complejo decir, mira, en la historia de Chile todo fue bueno hasta mi primer gobierno y de ahí para adelante fue todo malo. Yo creo que de verdad no es justo, ni política, ni históricamente, ni social, ni cultural, ni económicamente. Segundo, efectivamente decir que la falta de crecimiento económico se produjo por la reforma tributaria y por la reforma laboral llevada adelante por el gobierno de la presidenta Bachelet y de la nueva mayoría, también me parece entonces que es algo poco justo, porque no es tomar en cuenta, primero, que la economía venía a la baja desde el fin del gobierno de él. Segundo, que teníamos situaciones internacionales como el precio de los commodities y muy particularmente el precio del cobre, y que hubo una situación global que a todas las economías afectó. Y tercero, creo que además es decirle a los trabajadores y a las trabajadoras de Chile, cada vez que ustedes quieran mejorar sus condiciones, la economía no va a crecer. ¿De qué justicia estamos hablando? ¿De qué igualdad entonces estamos hablando en términos sociales? Eso, y además, después de aquello, rescata precisamente proyectos, no solo de ley, institucionalidades que se están creando, etcétera, etcétera, y las mantiene, no reconoce la autoría
y las mantiene. Entonces, bueno, si el gobierno de la nueva mayoría fue tan malo, entonces ¿usted por qué continúa con todos estos proyectos? ¿Te fijas? Entonces yo creo que fue bastante mezquino, bastante mezquino. Además, dentro de un contexto de un llamado a unidad. ¿Cómo se entiende la unidad entonces cuando tengo ganas de sacarle la mugre al gobierno anterior? No sé si, yo creo que sí, por eso te digo, yo creo que ahí hay un poquito de contradicción. ¿Cómo estuvo la reunión del jueves en la casa de la expresidenta? Una reunión ¿Sí? simpática, de camaradería. ¿De qué se conversó? ¿Cómo fue? Cuéntanos Mira, algo que se en pueda general, bueno, lo primero es que efectivamente era algo bien como de amistad, digamos. Nos veíamos todos y todas con la presidenta desde el 11 de marzo. Y tan relajado, digamos. Entonces igual fue bonito, digamos, entretenido, verse, saludarse con cariño, digamos. Y por supuesto también contar, bueno, la presidenta ahí quiso contarnos, nos echaba la talla y decía, ay, los he echado de menos. Se le decía, nosotros también. Nosotros también, no se preocupe. Pero bueno, nada, yo creo que sirvió para conversar un poco, no solo en qué cosas estaba cada quien, sino que también ella contó, digamos, lo mismo que se dijo ese día. No hay nada más que lo que se planteó ese mismo día en la reunión, que quería armar una fundación, etcétera, y todos los detalles no los tenía ahí, así que lo voy a ir contando más adelante. No, una otra fundación propia aparte. de ella, sí, no ¿Y tiene usted, Claudia, nombre. cómo la vio ella? Usted que también trabajó, ¿no? Como su jefa directa ahí, pues. ¿Cómo la vio ahora en esta cosa más cotidiana? Bien. ¿La vio más alegre que cuando estaba ahí en La Moneda? Yo creo que la presidenta es una persona muy, muy alegre siempre, a pesar de todos los hechos que de repente son difíciles, etcétera. Es muy, en ese sentido, gozadora de todos los tiempos y los espacios en los cuales está, así que yo creo que eso es importante. Ella está bien, muy contenta además con las cosas que está haciendo en términos de los cargos estos ad honorem que tiene internacionales, pero también muy pendiente, y lo dijo con mucha claridad, que quiere seguir estando también en el país, viendo cómo podemos seguir transformando nuestro país. Que se le iba a preguntar, porque a raíz de eso, ¿no? Que se filtró todo lo que ustedes conversaron en la prensa esta semana, surgieron muchas voces que viene una tercera Michelle Bachelet, No, yo creo que no, ella lo planteó además. No, una cosa yo creo que en eso la presidenta cuando dice quiero estar en mi país no significa que tenga que ir, digamos, a una elección. O sea, significa el compromiso de servicio público como siempre lo ha tenido la presidenta. ¿Y ustedes de las que piensan que la presidenta dejó un legado que hay que defender? Porque hay voces dentro de su conglomerado que dicen que no hay nada que defender. A mí me complica un poco la palabra legado porque es como cuando alguien se muere y yo creo que eso no. No, yo creo que sí hay que tener en cuenta y hay que hacer justicia. En términos de valoración política, de lo que fue el gobierno de la presidenta Bachelet. Un gobierno que después de 24 años de transición, o sea, post término de la dictadura y de transición, se toma la firme decisión, la firme voluntad política, y eso es lo que yo le reconozco mucho a la presidenta, que lo hace con mucha decisión, de provocar transformaciones en nuestro país que se necesitaban. Pero usted, ¿hay que defender esa mirada entonces? Yo creo que hay que defender lo que hicimos, que implicó colocar y decir, mira, necesitamos terminar con la educación de mercado y con la educación que no coloca al centro, digamos, las necesidades de nuestro país, las necesidades de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y de las familias. No podemos seguir endeudándonos. Creo que esa es una decisión valiente, importante políticamente. Y queremos, incluso es más, a propósito también de los anuncios que se han hecho en la cuenta pública, que la gratuidad de la educación superior, yo al menos me lo creo profundamente, que no haya llegado para quedarse en el 70%, sino que podamos ir efectivamente a la universalidad. Sí, porque hay muchos que se han desmarcado, incluso del gobierno de la presidenta, de su propio sector. No, yo creo que una cosa es decir y reconocer, mira, no fuimos un gobierno perfecto, no pudimos hacer todo lo que quisimos, hubo cosas que a lo mejor también no estaban tal cual como las habíamos presupuestado desde el principio, porque también hubo que muchas de las transformaciones que se necesitaban y que hicimos pasaban por el Parlamento, y en el Parlamento había que conversar, etcétera, etcétera, pero otra cosa es decir, todo estuvo mal hecho, todo fue malo, la gente no quería aquello, cosa que es mentira. O sea, de verdad que eso a mí me parece que no. ¿Usted sintió la deslealtad hacia la presidenta desde cuando era ministra? ¿Usted sintió qué? ¿Sintió algún tipo de deslealtad de su propio conglomerado cuando usted fue ministra, desde la nueva mayoría? A ver, yo creo que hubo un gobierno en disputa en ese sentido, en términos de programa y de realizaciones, y en ese ámbito creo que hubo visiones que muy tempranamente, que a lo mejor
compartieron el gobierno, no necesariamente le tomaron el peso a la transformación que queríamos y que por lo tanto se empezaron a incomodar y por lo tanto a lo mejor alguien decidió que no quería seguir por esa senda. ¿Y cómo le llamaría Pero usted a yo eso, creo Bolívar? que en ese sentido creo que hubo un gobierno que sacó indudablemente adelante gran parte de su programa de gobierno, y eso se hizo con los partidos políticos que sustentaban el gobierno de la presidenta Bachelet, con los parlamentarios y las parlamentarias que sustentaban también esos conglomerados y por supuesto con las organizaciones sociales y políticas que también querían avanzar en estos ámbitos. Por último, ¿no? Usted es del Partido Comunista, ¿no? ¿Hacia dónde va el Partido Comunista ahora? ¿Usted lo ve más cercano a lo que fue la nueva mayoría o mejor yendo hacia el Frente Amplio y tratando de tener realmente una mirada más de izquierda? El Partido Comunista ha dicho que para poder seguir transformando Chile nos necesitamos todos también, y en ese ámbito la suma de los que fuimos la nueva mayoría por sí solos, sin el Frente Amplio y sin otras voces, o solo con el Frente Amplio y otras voces y sin la nueva mayoría, no nos da. Y nosotros por lo mismo creemos firmemente en la unidad más amplia, en la unidad desde la diversidad, desde todos los sectores y actores, desde la democracia cristiana, por supuesto, hasta todos los actores. ¿Y qué le diría más allá al nuevo presidente de la Amplio. democracia cristiana, entonces, al exdiputado Fuad Chaín, que dice que no es el momento de hacer ningún tipo de alianza? Mire, yo creo que no se trata de acelerar procesos en cada una de las colectividades o de hacerlos que sean superficiales cuando se conversa. Pero yo de verdad soy una convencida, creo que para el país nos hace falta seguir conversando, independiente de las formas que esto adquieran. Si son alianzas más estratégicas, menos estratégicas, si son tácticas o son meramente electorales. Ya. Yo no tengo problema con aquello, pero sí creo que lo que es importante para el país es que todas esas conversaciones, esas unidades se hagan en torno a ideas, ¿Y qué está a más ideas cerca hoy? de transformación o de programa que queremos llevar a cabo. ¿Qué está más cerca hoy del Partido Comunista? ¿Una alianza con la DC o una alianza con el Frente Amplio? Insisto, yo creo que lo que nosotros estamos buscando es una unidad muy amplia desde la diversidad. Perfecto. Y nos necesitamos todos. Ya, y como antropóloga no puedo dejar de preguntarle, ¿no? ¿Cómo ve este movimiento feminista? ¿Qué significa y el país que estamos viviendo hoy, ¿no? ¿Cómo lo definiría todo esto? Yo creo que es un movimiento muy importante, yo creo que tiene una potencialidad muy grande porque coloca un punto de inflexión en términos de generar un llamado a atención a decir tenemos que todas, instituciones, institucionalidad, organizaciones políticas, sociales, culturales, revisarnos y generar cambios, digamos, que nos permitan terminar o ir cambiando, digamos, la cultura machista, el patriarcado, pero esto no solo se puede quedar en las relaciones entre hombres y mujeres o en las relaciones interpersonales o en las relaciones de jerarquía que son discriminatorias. Tiene que haber efectivamente, en ese sentido, creo que tiene una potencialidad en la medida también que se vaya articulando con las condiciones de mayor justicia social de nuestro país. ¿Y lo ve bien enfocado usted al movimiento feminista o falta todavía una directriz que los conduzca? Bueno, eso son cosas que tiene que pensar el propio movimiento. No, yo creo que tiene mucha potencialidad y tiene muchas posibilidades de poder articular todavía muchas más demandas bien importantes. ¿Y algún mensaje, por ejemplo, para la ex ministra, o sea, para la ministra Pla, usted como ex ministra también de la Mujer? No, yo mire, como ministra directora y como ministra, la primera ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, no le mandé recado a nadie por la prensa, no lo voy a hacer ahora que estoy fuera, así que no se preocupe. Muy bien. Oye, ¿tenemos imágenes para despedir a la ex ministra? Ya aquí están, mira, son las imágenes del movimiento feminista, ¿no? De la marcha que se realizaron, ¿no? Y recorrieron el mundo, sobre todo porque muchas de ellas en la Casa Central y, bueno, toda una controversia, ¿no? Porque mujeres mostraban los pechos, ¿no? Y ¿Qué Chile es este? ¿Qué Chile está despertando aquí, cree usted, Claudia? Yo creo que este es el Chile que viene despertando hace rato en términos de cambios culturales que se necesitan. Yo creo que en ese sentido, y este es un nuevo hito, un nuevo espacio, un punto de inflexión súper relevante para poder transformar en el marco de el poder irnos respetando todos y todas, en el marco de las convicciones que cada uno tiene y de no querer decir, mira, mi forma de concebir mi experiencia individual, mi sexualidad, mi familia, mi espacio, etcétera, tiene que ser exactamente igual al del lado. Perfecto. Yo creo que ese es un espacio de respeto que tenemos que tener y que no estamos escuchando necesariamente hoy día discursos que vayan en pos de aquello, sino que al contrario. A este gobierno le tocó el movimiento 2011 y ahora le toca a este, ¿no?
¿Es casualidad o cree No, no usted sé que...? si es casualidad, pero lo que sí creo es que, por lo menos, por lo que hemos escuchado hasta ahora, no están dando respuesta integral a las demandas que este movimiento Ya. tiene. No se ha dicho cómo podemos trabajar en una educación no sexista, comprometidos de verdad, si vamos a terminar, por ejemplo, lo está entendiendo. a propósito que me soplaron que estudiaste en el Instituto Nacional, que yo fui el Carmela Carvajal, vamos a terminar o no con los colegios públicos segregados. Y eso puede ser un compromiso, pero no solo en términos del término físico de aquello, sino que cómo cambiamos los contenidos que nos pasan a todas y a todas cuando nos educan, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay demandas que todavía no han sido ¿Está entendiendo respondidas. este gobierno? ¿Lo está entendiendo este Yo creo que no a movimiento? cabalidad, no en su profundidad.